Bueno, buenos días. Voy a aprovechar para presentar a los disertantes de este panel. Mi nombre es Juan Manuel Pico, yo formo parte de la regional Rafaela y formo parte del equipo REM también. Y bueno, dentro del taller de co-creación que se llevó adelante, uno de los temas que se decidió abordar es el de este taller. Como decíamos, la calidad de agua no es menor y suma la importancia para todo el tema de las aplicaciones y el efecto de los mismos, de los agroquímicos que aplicamos. Así que vamos a aprovechar a estos tres disertantes de alto nivel que paso a presentarlos. Jerónimo del Barco, ingeniero agrónomo, especialista en protección vegetal, graduado en la USCC, productor agropecuario y miembro CREA, gerente de producción del grupo La Tobiana, asesor técnico y gerente de AgroAdvance SRL. Juan Carlos Sampaoli, ingeniero agrónomo, recibido de la UNR, asesor en agricultura y desde el 2020 responsable técnico en Bansa Laboratorio, especializado en análisis de mezclas de fitosanitario, calidad de aplicación y asistencia técnica a clientes de la empresa Ligier. Y María Belén Agüer, licenciada en Ciencias Químicas por la UBA y magíster en Bioinformática y Biología en Sistema por la UNOVA. Actualmente se desempeña como responsable global de los laboratorios LIF en Rizobacter, donde lidera proyectos de I+D enfocados en ayudantes y bioinsumos, desarrollando evidencia técnico-científica y metodologías de evaluación para tecnologías de aplicación foliar. Vamos a escucharlo y vamos a empezar a enviar todas las preguntas que tengamos al WhatsApp, como dijimos recientemente, y bueno, abrimos el taller. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Y esto qué hago? ¿Esto qué es? Ah, bien. Entonces me voy acá. Perfecto. Buenos días a todos. Me gustaría comenzar haciéndole a todos ustedes dos preguntas, apelando a su sinceridad. Si saben realmente lo que es un coadyuvante y qué calidad de agua tienen sus campos. Levantando la mano el que sabe, si puede levantar. Bueno, bastante bien. Arriba el promedio de lo que suelen dar las charlas, por suerte. Empezando con una de las definiciones, para ir entrando en el tema, un coadyuvante es cualquier sustancia que nosotros agregamos al tanque pulverizador para poder mejorar la performance de cualquier fitosanitario que tengamos. Básicamente esa es su función principal y estas son dos definiciones bibliográficas. Es bastante básica la definición, pero mucha gente no lo sabe. Es cualquier producto que se diferencia del fitosanitario y ayuda a que funcione mucho mejor. Así como nosotros tenemos principios activos de herbicidas, fungicidas e insecticidas, en el mundo de los coadyuvantes también hay principios activos. Cada uno con sus ventajas y sus desventajas, y estos son todos los principios activos que la industria desarrolló en los últimos 20 años, más o menos. Y hoy de lo que pueden encontrar para mejorar las emulsiones, lo más tecnológico, lo más competitivo, son ester metílico y ácidos grasos modificados. Un poquito yendo a la práctica, también como productor, sabiendo que nuestro órgano más sensible, sobre todo hoy, es el bolsillo, es un poco dimensionar en una aplicación cuánto representa el costo de un coadyuvante. Nosotros siempre pensamos en el presupuesto, en los preemergentes, los productos sistémicos, cualquier otro tipo de producto, pero el coadyuvante siempre queda relegado dentro del presupuesto. Y acá, a modo de número del año pasado, por ejemplo, en un control de barbecho químico, yendo a una soja de primera, saliendo de un maíz tardío, todos sabemos cómo salen los maíces tardíos, bastante sucios de malezas. En una estrategia de doble golpe, fíjense, con un caudal de 70 litros, con una tanca de 42 hectáreas, terminamos nosotros colocando en el tanque pulverizador $1.400 el año pasado, de todos esos principios activos. En un doble golpe ya con preemergentes, terminamos gastando un poco más, $2.300 aproximadamente en el tanque pulverizador. Ahí está también el costo por hectárea. ¿Cuánto representa el coadyuvante en esto?
Fíjense, en el primer golpe fue el 8,9%, en el segundo golpe el 5%. Es en manera representativa de todo lo que nosotros invertimos en una aplicación, proporcionalmente es la menor inversión, pero muchas veces donde más impacto podemos tener. Podemos evitar corte de tanque, no quiero hacerlo muy largo, pero un buen coadyuvante con una buena mezcla, secuestrante, etcétera, nos puede ayudar a mejorar bastante el tratamiento con un costo de inversión realmente bajo. Un poquito ya metiéndonos en el tema específico que a mí me corresponde, es sobre la calidad del agua. Las propiedades más importantes que determinan la calidad del agua son 4. El pH, conductividad eléctrica, sólidos totales suspendidos y dureza. No hay tanto tiempo. A mí los chicos de la REM muy bien me dijeron, Jero, tenés 13 minutos únicamente. Tendría que explayarme bien de los 4, pero me voy a explayar en el que más importante es a nuestro criterio, que es dureza. Entonces voy a pasar un par de filminas mencionando rápidamente pH, lo que tienen que saber. El pH donde los fitosanitarios están más estables dentro de un caldo son pHs levemente ácidos, entre 4,5 y 5,5. También es el pH, esos niveles de pH están dentro de la célula viva sin plasto para que los productos fitosanitarios actúen muy bien. Si tenemos pHs muy elevados, podemos tener hidrólisis alcalina, desactivando principios activos, y si tenemos pH bajos, podemos tener precipitaciones y también desactivaciones. Conductividad eléctrica es presencia de sales, teniendo en cuenta el mismo efecto negativo en los productos, y sólidos totales suspensivos básicamente hace mención a partículas de suspensión y materia orgánica. Yendo un poco a lo que es más importante en todo eso, es la dureza. ¿Qué es la dureza? Nosotros como empresa, todos los que estamos acá en Empresa Coadyuvantes, cuando nos referimos a dureza, ¿a qué nos referimos? Son los cationes libres presentes en el agua, principalmente como calcio. Ustedes me dirán, a ver, ¿por qué me interesa esto? ¿Qué termina siendo el calcio? Lo vamos a ver. No es el único cation que pueden encontrar, puede haber varios, hay trivalentes, bivalentes y monovalentes, pero el que más presencia está en cantidad es el calcio, por eso hablamos de eso. Los cationes en general que terminan reaccionando, principalmente puede reaccionar con los hormonales como 2,4-D, principalmente glifosato, que vamos a tratar específicamente este tema, y algunos otros productos. Hablando en el glifo, que es donde más van a escuchar la importancia del calcio con estas mezclas que nos puede ser perjudicial. La industria, cuando descubre el glifosato, termina descubriendo esta molécula, el fosfonometilglicinato, que es un anión. La molécula solo de por sí es insoluble en agua, no se puede mezclar. Entonces, ¿qué hizo la industria? Le agregó un catión, una isopropilamina, y de ahí es cuando ustedes, cuando compran un glifo, lo pueden encontrar de manera presente como potásico, con amonio, etc. Es simplemente para que sea soluble. Esa es la función. Ahora, química básica. Todos acá, me imagino, la mayoría ingenieros agrónomos. Si nosotros metemos una molécula que tiene un catión monovalente unido a un anión en un medio con mucha presencia de un catión bivalente, por fuerza de atracción lo desplaza. ¿Y qué termina sucediendo? El calcio se une al principio activo del glifosato y lo insolubiliza. Básicamente nos puede generar corte de tanque, otro tipo de reacciones agroquímicos, y la plata que estamos gastando en principio activo no va a estar actuando. La plata, me refiero a la inversión en glifo que estamos haciendo, la perdemos. Entonces, de ahí la importancia, si hay presencia de calidad de agua, y yo por eso lo pregunté, es si tienen unos niveles de agua importantes, hay que secuestrar. Hay que eliminar el calcio del medio. ¿Se puede averiguar esto? Sí, todas las empresas coadyuvantes les podemos proveer kits o asesorarlos rápidamente de qué calidad de agua tienen con procedimientos estandarizados. Y según la calidad de agua podemos averiguar si realmente cuánto se le va a inactivar el glifosato. Y esto es con una fórmula muy simple, para que sepan. Volumen de agua, Q grande, caudal, la dureza cálcica calculada por la empresa, una constante y el complejo de glifo. Y acá es muy importante lo que yo siempre remarco de tener criterio. Porque vos por ahí, por cuestión logística, tenés ya el mosquito en el campo, tenemos que aplicar, no tenés secuestrante, tenés aguas duras, no tirés mucho caudal de agua. Traté de tirar la menos cantidad que puedas, dentro de lo coherente. ¿Por qué? Porque fíjense, con la misma dureza, ¿cuánto se puede inactivar? Aumentándole la presencia de calcio, solo aumentando el caudal, muchas veces el doble. Ahí te lo paso rápidamente. Obviamente, mientras los cationes tengan más carga, tienen mayor poder, pero el principal es el glifosato.
Esto para que sepan a nivel cultural general lo que es calidad de agua. Es una tabla de clasificación según las aguas duras, el nivel que tenga, si son muy duras, si son livianas, si son blandas. Generalmente se recomienda secuestrar a partir de aguas regulares, 250 partes por millón para arriba. Otro efecto negativo de la dureza del agua, afecta la emulsión y dispersibilidad de los fitosanitarios, disminuye la velocidad de absorción a través de la cutina de la hoja, genera incrustaciones y afecta el equipo pulverizador. Esto es una foto que nos mandaron hace un par de años por este problema, pero siempre pongo esa foto que está bueno para concientizar. Lo primero que le dijimos al cliente, al operario, por favor, la medida de seguridad, nos manda esa foto así como está. Pero esto es lo que puede pasar si realmente no secuestramos el agua en una mezcla complicada. Yendo a un caso concreto, hace 3, 4 años, a ver si hacemos memoria, cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, levantaron todos los insumos, no sé si se acuerdan, subió todo, subió urea, fertilizante. Y yo recuerdo, Patente estaba armando el presupuesto de lo que era mi campaña y el Control Max valía $16 el kilo. Usando yo Control Max, viendo lo que iba a gastar por hectárea, era $50, $60 por hectárea, solamente el Control Max. Y ahí fue con la empresa que ya había muchos ensayos, pero con un estudio referente de una zona, que nosotros estamos presentes, dijimos, a ver, hagamos un ensayo bajando dosis de glifo, secuestrando bien, hasta dónde podemos estresar estresar el ensayo, hasta dónde podemos bajar glifosato para hacer controles, secuestrando, bien a campo. Básicamente, parte de esta filmina y la que viene, ¿qué terminamos haciendo? Sembramos un cultivo de servicio para tener un stand de plantas para poder evaluar bien. Se sembró centeno y vicia. Y terminamos haciendo los controles para secar con Control Max, 1,5 kilos, 5 coadyuvantes, como generalmente se hace en una interrupción de cultivo de servicio. Y luego bajamos las dosis y iba con el secuestrante el tratamiento. Pero elegimos 2 calidades de agua, una no tan dura y otra muy dura. 250 partes por millón, 1000 partes por millón. ¿En dónde terminamos viendo en todos los tratamientos de distintas dosis las mejores respuestas? Donde las aguas eran más duras, la de 1000 partes por millón. Fíjense que a dosis llena, 250, no había mucha diferencia. Bajando dosis, 750 gramos, no sé si se alcanza a ver. Ya en la interrupción de vicia termina el secuestrante haciendo efecto. Bajando con mayor presencia de aguas duras, terminamos teniendo mucho más diferencia. Y esto es porcentaje de eficacia y control, para que sepan lo que es ahí de 0 a 100, porcentaje de eficacia y control. Y en el centeno lo mismo, el mismo patrón. En las aguas duras, cuando terminamos bajando las dosis con secuestrante, los controles eran bastante contundentes. Un dato muy contundente de justo esa filmina no la puse y no tuve tiempo de cambiarla. Terminamos teniendo la misma calidad de control con 750 gramos de Control Max, con secuestrante, que con 1,5 kilos únicamente, sin coadyuvante. La misma calidad de control. Y en ese caso, muchas veces en estos casos te terminas pagando el coadyuvante, inclusive aún más, con retorno económico. Y ya pasándole la posta a mi colega que viene, es muy importante con el tema de las emulsiones. Con micelas pequeñas que mejoran la emulsionabilidad y poder secuestrar, fíjense, mezclas que nosotros hacemos muy comúnmente a campo, una tracina WG al 90% con un glifosal potásica, si no secuestran y tenemos buenos coadyuvantes, puede pasar lo que pasa en esa mezcla de la tercera a la quinta. Se terminan cortando los tanques y eso lo terminamos viendo en el campo. ¿Cómo es esto? Con esto pasas, con esto vas atrás. Ah, listo. Dale. Hola, hola. Ahí está. A ver. Sí. Ahí estamos. Bueno, soy Juan Sampaoli, ya me presentaron, y vamos a hablar ahora de la parte de formulaciones, todo lo que dijo Jero recién, desde la calidad de agua y la importancia y cómo nos afecta. Nosotros también lo que ahora vamos a ver es qué son las formulaciones.
Básicamente lo que manipulamos todos los días cuando hacemos nuestros controles en el campo, esos principios activos que nosotros elegimos dependen de una formulación. ¿Qué es una formulación? Básicamente es de la forma que nos llegan esos principios activos a nosotros, donde después van a ser usados para que ejerzan su control. De eso nosotros sabemos que hay una parte que es el principio activo que viene de una forma y después tiene otra serie de acompañantes que no sabemos cómo pueden llegar a andar en la dinámica diaria. Entonces, muchas veces tendemos a confundir qué es un ingrediente activo o dos productos, dos glifos iguales, o sea, son dos glifos pero tienen distintas formas, uno es líquido, el otro es sólido. Bueno, todo eso parte de lo que hizo el fabricante, cómo lo fue armando el fabricante para que sea o más efectivo en el campo, tenga mayor actividad, o que su manipulación sea mucho más simple. Dentro de las formulaciones, como nuestro vehículo es el agua, como les estuvo explicando Jero recién, nosotros podemos hacer una disquisición en dos grupos. Productos y formulaciones que van a formar una solución cuando se adhieren al agua, cuando se adicionan, perdón. Eso es un sistema homogéneo. Una vez formada la solución es irreversible y además da un aspecto de transparencia cuando está hecha de manera correcta. Y los principios, los formulados que generan una dispersión de ese activo, de esa fórmula en el medio, en el agua. Que ahí tenemos los WG, que es dispersiones de cristales, las suspensiones concentradas y los concentrados emulsionables, que es una dispersión de micelas, de dos líquidos inmiscibles y generan una dispersión. ¿Qué pasa? Nosotros en el campo vamos combinando cada una de estas formulaciones y hay interacciones que van sucediendo, ¿sí? Entonces, para ver cómo es la mejor forma de ir combinando todos estos productos, nosotros tenemos un orden de adición. El orden de adición nos va a ir marcando cómo vamos a ir incorporando cada una de esas formulaciones al medio, a ese agua, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta, este es el trabajo que hacemos desde Banza Ligier, vamos tomando las formulaciones. Esto es el criterio de Ernesto Jalil Maluf, que es el que creemos que mejor se adapta para la situación argentina. Y básicamente tenemos que ir de lo más complejo de dispersar o de integrar hacia lo más fácil. Vamos armando todo ese camino, ¿sí? Y acá hay que hacer una salvedad porque también, como esto no es fácil, muchachos, acá también empiezan a jugar las marcas por eso siempre decimos que esto es el orden de adición teórico. Después, por ejemplo, el servicio de Banza Ligier o los restos de los colegas, vamos haciendo los distintos ensayos y las distintas combinaciones para ver si las marcas obedecen a este criterio o hay que ir cambiando algo, ¿sí? Fíjense, acá lo que vamos a ver es cómo se manipulan dos WG o qué es lo que pasa con dos WG, mismo principio activo, misma concentración de activos, son dos atracinas al 90% WG, pero distintas marcas. Si ustedes prestaron atención, la de la izquierda se fue al fondo y se disgregó desde el fondo hacia arriba. Y la otra flotaba y se fue disgregando hacia el seno del líquido. Entonces, eso me indica que cuando yo use cada una de estas marcas, voy a tener que prestar una atención muy particular. ¿Por qué? Porque si yo altero algún orden de adición, sobre todo en la que flota, primero
pongo un producto concentrado emulsionable, puedo impermeabilizar esos pellets y después no se me pueden disgregar de manera correcta. No hacen esa dispersión y dan ese aspecto que deberíamos ver. Cuando hablamos de orden de adición también, acá podemos ver una incompatibilidad como puede ser la de glifo y fomezafem, un antagonismo, pero que además tiene la particularidad de que si yo le altero el orden de adición, puedo ir desde una situación prácticamente irreversible y un gran despelote y llamados por teléfono ahora que no queremos que nos llamen, como la situación de la izquierda, o una situación que sigue manteniendo ese antagonismo. ¿Por qué? Porque son dos soluciones. Y como dije anteriormente, las soluciones deben tener un aspecto de transparencia. Tienen que ser transparentes. Si yo veo que mezclo dos soluciones y da este aspecto de turbidez, quiere decir que está pasando algo en el medio. Pero la de la derecha puede ser recuperada con algún tipo de recuperador. Bueno, ya María Belén por ahí va a tratar ese tema, pero lo podemos recuperar. La de la izquierda nos va a generar grandes inconvenientes. Y acá vemos cómo también, siguiendo con el orden de adición, ya cuando usamos distintos tipos de formulaciones, un SC con un líquido soluble, también esta obedece al orden teórico. Estas dos formulaciones de las marcas determinadas obedecen al orden de adición teórico inicial. Entonces, fíjense, hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando adentro de un sistema complejo. Hay muchas interacciones desde la calidad de agua que nos pueden magnificar o no esto, acondicionarlo o no, las formulaciones que decidimos utilizar cuando tenemos que ejercer algún control con los fitosanitarios, pero también tenemos el factor humano, porque muchas veces venimos comprendiendo estos conceptos, pero bueno, entre el apuro, entre apagar el incendio, entre correr, cosa que ninguno de nosotros sabemos, siempre es muy programático lo que hacemos, tenemos ese factor humano que nos puede también jugar en contra. Por eso nosotros acá lo que hacemos es, desde Ligier Baibanza, dando los servicios de análisis de performance, de cómo funcionan las formulaciones, hay un factor que utilizamos que es el tiempo. Generamos la combinación de esos fitosanitarios, lo vemos cómo es su dinámica en estático en el tiempo, y de ahí, siguiendo estos criterios, que también los trabajó mucho Ernesto Jalil Maluf, adaptamos este cuadro, y lo que ahí vamos viendo en el tiempo, ¿esto qué nos dice? Si puede ser una combinación o una mezcla que podamos utilizar, si tenemos que tener algún recaudo de agitación particular, o si directamente tiene una compatibilidad casi perfecta, estable en el tiempo y lo podemos meter. Bien, eso también cuando vemos cómo los adyuvantes, que es un factor externo desde el cual nosotros podemos incidir o colaborar a la estabilidad, fíjense acá en esta mezcla que es de por sí incompatible y tiene una separación muy rápida de atracina con paraquat, como incorporar un adyuvante que genera una microemulsión cuando lo adherimos al medio, cómo nos colabora en la estabilidad de esa mezcla. Solo incorporando algún producto que nos dé una mano, que en este caso también era un producto que por el tipo de mezcla que usamos o el tipo de tratamiento que íbamos a hacer, era un producto que lo íbamos a incorporar porque nos ayuda a la calidad de aplicación. Cómo generar esa microemulsión en el medio nos colabora a la estabilidad. Sí. Otro factor a tener en cuenta cuando hacemos la combinación de fitosanitarios es la tasa que vamos a usar.
Hoy que estamos trabajando con tecnologías como drones, estamos yendo al bajo volumen, muchas veces tenemos que bajar el volumen, como explicaba Jerónimo, por cuestiones de dureza para tener menos interacciones. Bueno, hay que, sobre todo cuando bajemos la tasa de aplicación, empecemos a tomar en cuenta esos recaudos cuando concentramos los productos o cuando trabajamos con tasas un poco más altas, estamos algo más relajados. Bueno, entonces, para cerrar, esto es la mezcla de fitosanitarios, es un sistema complejo. Como fuimos viendo, distintas cosas requieren que hagamos un manejo distinto cuando manipulemos las formulaciones. Entonces, tengan en cuenta, nosotros, como también los chicos, hacemos la evaluación a escala de las distintas combinaciones de los fitosanitarios. Después los invitamos a pasar por el stand para charlar. Así que bueno, muchas gracias. Feliz día a todos los colegas ingenieros agrónomos. Buenos días, feliz día, agrónomos. Muy bueno, chicos, muchas gracias por la introducción. Bueno, mezclas de tanque, gran recorrido. Y como es gran recorrido, vamos a mostrarlo de esta forma. Pasos para una mezcla exitosa. Hay muchos caminos que nos pueden llevar a resultados erróneos. Intentemos buscar el camino que nos lleve a una mezcla exitosa. Muchas de las cosas que están acá ya fueron introducidas por los chicos: la calidad de agua, las formulaciones, el orden de agregado, la agitación, la tasa de aplicación, la calidad de los productos, la temperatura, los adyuvantes, la limpieza de equipos. Todo esto es un camino paso a paso que hay que considerar cada uno para lograr el éxito. Y la clave es la prevención, o sea, de antemano considerar todas estas cuestiones para no tener problemas después y tener que recurrir a soluciones recuperadoras que seguramente sean más caras y afecten al órgano más débil, como decía Jerónimo. La calidad del agua es un repaso solamente porque Jerónimo habló mucho sobre esto. Tener en cuenta la dureza y el pH, saber que el pH es una propiedad del agua, pero que también se puede modificar con las cosas que nosotros agregamos al tanque, y ahora lo vamos a ver. Y otra cosa para mencionar es la turbidez. Saber que aguas que son muy turbias, que pueden tener contenido de materia orgánica, también pueden afectar a la eficacia de control. ¿Por qué? Porque la materia orgánica puede tener afinidad por algunos principios activos, por ejemplo, paraquat y glifosato, que si no lo sabemos de antemano y estamos aplicando con un agua muy turbia, puede ser que esos principios activos queden retenidos en la materia orgánica y entonces estemos aplicando menos dosis que la que pensábamos. Entonces, muy importante intentar mayormente aplicar con aguas lo más cristalinas posible. En cuanto a las formulaciones, Juanqui habló mucho sobre eso. La clave acá es, leamos los marbetes y veamos qué tipo de formulaciones son. Si nosotros hacemos una mezcla de cosas que son solubles, la mezcla debe ser transparente, como decía Juanqui. Si hacemos una mezcla que tenga cosas que son solubles y cosas que no, el resultado de la mezcla es turbio. Si de repente tenemos una formulación que tiene una suspensión de sólidos o de un líquido inmiscible en el agua y vemos que es transparente, eso tampoco está bien. Muchas veces nosotros pretendemos tener cosas cristalinas y superfluidas porque es más fácil aplicarlas, pero un caldo aplicable no necesariamente es un caldo eficaz. Bien, como les decía antes, que hay varios factores que pueden afectar el pH. No solamente es un parámetro que viene en el agua y el agua va a determinar cómo termina ese valor al final de la mezcla, sino que hay varios factores que influyen. ¿Qué son? Las formulaciones, o sea, no solamente qué formulaciones vamos a agregar, sino qué marcas de plaguicidas,
el orden de carga y el agregado de correctores que puedan tener componentes acidificantes. Y lo que vamos a ver ahora es un ejemplo muy breve de una mezcla de fomesafen y glifosato que se tomaron dos aguas, un agua blanda y un agua dura, con distintos pHs iniciales. Vamos a ver qué pasa con el agregado de fomesafen y glifo. Vamos a ver si, o sea, el ejemplo que vamos a tomar ahora es cómo las formulaciones, independientemente del agua o de la calidad de agua con la que empecemos, modifican el parámetro de pH. Agregamos fomesafen en dosis comercial en todas las aguas de blanda y dura y los 3 pHs. Fíjense que a las aguas de pH inicial ácido subió el pH, el fomesafen. Y a las aguas de pH 6 y 9, tanto la blanda como la dura, permanecieron igual. O sea que acá nosotros podríamos decir que el fomesafen está subiendo el pH de un agua que naturalmente era ácida, mientras que un agua neutra y un agua alcalina permaneció igual. ¿Qué pasa si agregamos glifo? Baja en todos los casos. Por eso Juanqui les decía el glifo siempre al final en ese orden de carga teórico. El glifosato es el herbicida ácido que acidifica más que cualquiera. Entonces, por eso la idea es siempre vayamos al final, porque como en promedio las aguas de Argentina van en un pH de 8, 8,1, la idea es, bajemos el pH lentamente. Y entonces lleguemos a pHs ácidos con el último producto que mayormente las aplicaciones que tienen herbicidas incluyen glifo. Además, porque hay muchos productos, como les decía Jerónimo, que a pH ácido no se llevan muy bien. Fíjense cómo se afecta la solubilidad de fomesafen sódico si estamos a pH 1 o 2, que prácticamente es insoluble, y cómo aumenta considerablemente la solubilidad si tenemos un pH más alto como el pH 9 que nos muestra ese cuadrito. Entonces, repasando, orden de carga, vayamos de lo más insoluble a lo más soluble. ¿Y por qué es esto? Bueno, Juanqui lo introducía más temprano, porque lo más insoluble necesita más energía para integrarse. Entonces, vamos de lo más insoluble, le damos más tiempo, le damos más energía, y a medida que vamos agregando cosas que necesitan menos energía para integrarse, nos vamos para las cosas más solubles. Y sin saber, seguro estemos siguiendo el otro orden, que es más difícil de saber de antemano, que es ir agregando cosas que modifiquen menos el pH, o sea, cosas más básicas, hacia las cosas más ácidas, agregando de nuevo el glifo al final, independientemente que sea sólido o que sea líquido. Bien, la agitación, importante. Un ejemplo que mencionaba Juanqui, terbutilacina y paraquat, mezcla incompatible si las hay. Muchas veces agregamos adyuvantes, como decía Juanqui, en uno de los productos de Ligier, y eso puede favorecer, pero a veces tampoco alcanza, con lo cual muchas veces cuando agregamos WG o suspensiones concentradas, la agitación siempre es muy importante. Entonces, prestemos atención porque ahora, como hablábamos, vienen tecnologías de drones, los drones no agitan igual que las aplicaciones terrestres. Pensemos que hay formulaciones que realmente necesitan ser agitadas para mantenerse en suspensión y poder hacer una aplicación homogénea en todo el lote. La tasa de aplicación, fíjense cómo cambia la mezcla de 2,4-D con glifo. Acá no estamos poniendo marcas, pero obviamente siempre es importante saber las marcas para hablar de si es o no compatible una mezcla. ¿Cómo cambia si hacemos la mezcla a 40 litros que si la hacemos a 80 litros? El rojo es para aumentar el contraste, obviamente. Estas formulaciones no tienen ese color tan intenso, son más amarillitas. Entonces, sepamos que a bajo volumen, y eso se viene con todo, con los drones, puede pasar que las cosas que pensábamos que eran compatibles en aplicaciones terrestres no lo sean, así que la prueba de la mezcla a escala más importante que nunca. Calidad de los productos. Una mezcla súper típica, atracina de Canva glifo que se está aplicando ahora. Misma marca de atracina, misma marca de glifo, cambiamos marca de Canva, resultado completamente distinto. Sepamos que las marcas hacen la diferencia. Si venimos haciendo una mezcla con las mismas marcas y decidimos cambiar, hagamos la prueba, porque cambiar la marca puede ser que sea deleterio. Temperatura. Bueno, estamos en un invierno medio raro, algunos días muy fríos, otros no tanto. Independientemente de la temperatura, del momento del año, si sacamos agua de muy abajo, las aguas vienen muy frías.
La solubilidad y la energía dependen de la temperatura. Mientras más frío haga, menos movimiento hay. Con lo cual, si hace frío, démosle más tiempo, porque va a tardar más la cosa en integrarse. Acá hay una diferencia muy grande entre 2,4-D a 25 grados y 2,4-D a 5 grados. No le dio la energía y precipitó el 2,4-D en agua muy fría. Adyuvantes. Muchas veces hacemos todo lo demás y sin embargo seguimos viendo que las cosas no son compatibles. Y hay dos formas de encarar o de pensar en una compatibilidad con ayuda de un adyuvante. Muchas veces los caldos o las incompatibilidades se dan por pH extremadamente ácido y eso tiene que ver muchas veces cuando mezclamos dos herbicidas ácidos, como en este ejemplo 2,4-D glifo, 2,4-D dicamba, o cuando le ponemos a una suspensión concentrada de glifo que baja demasiado el pH y esa suspensión ya no le gustó mucho ser suspensión y se va para abajo. En esos casos, una estrategia puede ser agregar un producto que aumente el pH, para que el pH final del caldo, o sea, un compatibilizante o un adyuvante que pueda aumentar el pH y entonces que el pH final del caldo no termine siendo demasiado ácido para que las cosas sean compatibles. Otro ejemplo de un uso de un corrector con posibilidad de aumentar el pH es la mezcla que les decía Juanpi de fomezafén y glifosato. Y hay otras mezclas como metribuzin 2,4-D y un montón de suspensiones concentradas o concentrados emulsionables en mezcla con herbicidas ácidos que quizás no importa tanto el pH final, sino que importa darle poder a la suspensión, poder mantener suspendidos los sólidos y los líquidos inmiscibles de los concentrados emulsionables, y en ese caso la estrategia de usar adyuvantes tiene más que ver con agregar algo que tenga poder dispersante, por ejemplo, los adyuvantes que forman microemulsiones, y en ese caso la idea es agregarlos al principio. Porque si la cosa ya cayó, es mucho más difícil remontarla que, digo, la cosa, ¿no? Suspensiones y líquidos inmiscibles, es mucho más difícil resuspenderlo que prevenir eso. Por eso siempre en mezclas la clave es la prevención. Todo lo demás es súper importante, pero si hacemos eso en un tanque sucio, es lo mismo que la nada. Hace muy poquito nos hablaron de un ejemplo que nos dijeron, che, tenemos un problema con el corrector de Rizobacter, el Rizospray corrector secuestrante con 2,4-D que está precipitando. Nosotros no teníamos problema nunca con 2,4-D corrector, era una aguadura que había sido corregida y luego se le había agregado el 2,4-D y había una precipitación muy bruta, blanca, al final de la mezcla que estaban haciendo a escala. Cuando le pedimos fotos, estaban haciendo esa mezcla en bidones de glifosato. Entonces, ¿era realmente la incompatibilidad del corrector con el 2,4-D? Claramente no. Ahí había una incompatibilidad del 2,4-D con el glifosato que se estaba viendo como corte o incompatibilidad del adyuvante con el herbicida. Finalmente, decirles que todo lo que hicimos es súper importante, que este recorrido paso a paso, a conciencia, seguramente nos lleve a tener una mezcla exitosa, pero no nos olvidemos que las gotitas tienen una superficie y que esa superficie debe ser tratada para poder llegar al blanco e impactar efectivamente. Por eso también es importante usar adyuvantes que reduzcan la tensión superficial del agua, que es muy alta, para permitir que esas gotitas lleguen y que esa mezcla que tanto pensamos e hicimos sea eficaz. La idea es que nos comprometamos con la eficiencia y la sustentabilidad para hacer posible el mejor crecimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por las 3 exposiciones y por haber cumplimentado el tiempo. Está el WhatsApp abierto para que envíen las consultas correspondientes y si quieren hacerlas directamente desde el público, levanten la mano y le acercamos un micrófono. Jero, te tiro la primera voz para dejar descansar a los chicos. Respecto al tema de calidad de agua, algo mencionó Juanqui con el bajo volumen, sobre todo pensando en la tecnología de aplicación con dron. ¿Qué podés comentar y tal vez reforzar algún concepto de ahí? Bueno, un poco general de eso.
tema de los drones es algo que se está poniendo muy de moda como una herramienta complementaria más. Básicamente a nivel general, con aguas duras se complica mucho más, pero sin aguas duras, cuando nosotros bajamos el volumen, tengan en cuenta que estamos mezclando distintos tipos de solutos, distintos principios activos en una menor concentración de agua. Termina elevando la vara en lo que es principalmente la estabilidad de la emulsión que estamos haciendo. Es fundamental ahí que se asesoren bien con empresas de coadyuvantes, tanto Gradovance como el resto, para ver qué coadyuvante en específico recomendado para ese caudal de agua, independientemente de tenga aguas duras o no. Si tiene aguas duras es más complicado el tema. Siempre tengan en cuenta que bajar el caudal de agua complica la estabilidad de la mezcla. Bajar de 70 litros en un pulverizador a 30 litros pasa lo mismo. Y venimos con la experiencia de los aviones, generalmente, pero lo aplicamos con fungicidas o algún insecticida o en mezclas químicas de herbicidas no tan complejas. El dron específicamente está reemplazando las pulverizaciones que solemos hacer con los equipos terrestres, en un maíz tardío, por ejemplo, para que salga más limpio el de malezas y no pisarlo con un pulverizador, se está haciendo bastante y viene con un complejo de mezclas muy superior a lo que venimos haciendo con los aviones. Entonces, bueno, es algo que nosotros como empresa estamos ya trabajando para elaborar un producto de nanoemulsión específico para drones. Ya tenemos esa tecnología nosotros como empresa para los equipos terrestres, pero básicamente lo que tengo en experiencia en los últimos 2 años con la empresa de drones se complica por una cuestión de concentración de soluto en bajo volumen, principalmente. Bien, por las dudas del público, si levanten la mano mientras vamos haciendo, ahí mientras te acercan ¿Ya está el tiempo? ¿Una más? Bueno. Perdón. Una más con respecto de la aplicación de los productos biológicos, ¿bajo qué formulación entrarían? Y a su vez, eso, ¿cómo juega con la suma de los coayudantes en la reacción de la mezcla de tanque? Bien. En cuanto a los biológicos, hay una gran diversidad de tipos de formulaciones porque no es lo mismo cuando trabajamos con biofertilizantes o bioestimulantes donde hay que tener en cuenta cierta complejidad y cierta función, cómo es su reacción en el medio, porque hay algunos que tienen un medio mucho más alcalino y en general van en combinación con algún tratamiento que nos puede afectar, por lo tanto tenemos que acidificar el medio para que el activo que tiene que hacer la función de fitosanitario, no sé si se entiende la idea, ejerza eso y el bioestimulante tiene que hacer su efecto de bioestimulación, bajando tensión superficial y penetrando en la planta. Pero también tenemos otros productos como dentro de los biológicos que son hongos, bacterias, esporas de organismos vivos, donde tenemos que manejarlo y ahí el criterio es más sobre la calidad de aplicación. Es importante la formulación, entender si lo podemos combinar con determinado fitosanitario o no. De hecho, nosotros trabajamos mucho con las pruebas de compatibilidad. Los productos de Ligier son todos compatibles con los biológicos, pero venimos haciendo un trabajo muy fuerte, lo cual mañana va a haber una charla sobre eso. Pero hay que entender bien con qué vamos a mezclar, entender bien esa compatibilidad. Si va a ser un hongo o una bacteria, con qué productos se van a combinar. Dejé más dudas que certeza, pero bueno. Y la última cortita para Belén. Mencionaste lo del tema de temperatura, cómo puede afectar sobre todo a la mezcla, que si hay que darle más tiempo de agitación, algún comentario sobre eso. Bueno, respuesta cortita, sí, hay que darle más tiempo, sobre todo a las cosas que tienen que suspenderse, por ejemplo, gránulos dispersables y polvos mojables también. De todas formas,
a todas las formulaciones con menos temperatura hay que darle más tiempo, más energía, con lo cual la recomendación es, si hace frío, más paciencia que nunca. Muy bien, pedimos disculpas por no poder responder todas las consultas. Los disertantes van a estar durante todo el congreso, así que pueden aprovecharlo después en cada uno de sus stands. Desde REM agradecemos su participación y continuamos con el congreso. Muchas gracias.